Esto es Más vale tarde, un momento para la reflexión y otro bien diferente para la acción. Cantan Dispara los chicos de los Rodríguez. Vamos a hablar del paintball, que dicen que es un deporte de equipo además, que estimula la audacia y los músculos. Es un juego de estrategia. También. Claro. Bueno, luego se lo preguntamos, Lo que quiero yo, muscularme. Los participantes utilizan marcadores para disparar, sí, pero pequeñas bolas rellenas de pintura a sus contrincantes. Y digo yo que gana el equipo que menos jugadores marcados tenga. Así, explicado de forma somera, me parece que es el paintball, o sea que vamos a ponernos en contacto con Eñaut Ruiz Eguino, del paintball Iturguchi en Galarreta, Álava. Arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemos dicho bien al afirmar que es un juego de estrategia, ¿no? Sí, es un juego de estrategia y es un deporte a la vez, es todo unido. O sea, que sí que estimula los músculos, como he dicho yo y me preguntaba mi compañero Iván Alonso. Sí, los músculos a la hora de jugar y las agujetas al día siguiente, la verdad. Ajá. Bueno, ¿y cómo es esto? A ver, ¿quiénes se acercan? Queriendo, no sé si se dice echar una partida de paintball o qué. Son pequeños equipos de trabajo de empresas que necesitan descargar adrenalina. Son solteros o solteras que están organizando una despedida. Son familias completas que así descargan su mala leche interior entre ellos. Pues es todo lo que has dicho, o sea, es todo tipo de gente, de edades y todo tipo de clases sociales, con lo cual, pues bueno, está preparado para que juegue cualquiera al paintball, la verdad. Y luego el escenario, cuéntanos, estáis en Galarreta y lo tenéis preparado, yo que sé, así como edificios en ruinas, como de una guerra o, no sé, trampas. Colinas para esconderse. De repente que aparece ahí un chino, ¿eh? Chino. No, a ver, lo primero que tenemos es, bueno, unos vestuarios preparados para que cuando la gente llegue les demos todo el equipamiento necesario para que se cambien. Y luego les llevamos a los campos, que bueno, es un terreno forestal, con lo cual pues bueno, no podemos edificar ni hacer edificios ni nada. Entonces bueno, lo que tenemos son parapetos, tenemos 5 campos, uno es un bosque, luego otro es como, bueno, es una pendiente con barriles de madera, luego otro es pues con ruedas, bidones, etcétera, otro con bidones solo y otro con bobinas o carretes de madera, y vamos jugando, haciendo diferentes juegos en cada uno de los campos. Y las armas que utilizáis son así como escopetas que disparan balas de pintura. ¿Cómo es exactamente lo del paintball? Sí, bueno, se les llama, como bien habéis dicho anteriormente, son marcadoras. Luego al final la gente le llama de todo, bazooka, escopeta, bueno, le pone todo tipo de nombres. Pero bueno, así es... se les llama marcadoras. Y bueno, pues tenemos dos tipos de marcadoras, unas que son más sencillitas, que son las más antiguas que tenemos, y luego otras que sí que son como un poquito de réplicas de armamento de fuego verdadero, pero bueno, que son lo que echan son bolas de pintura, no tiene más, tiene una bombona, una botella de aire comprimido, y luego un cargador donde van cayendo las bolas directamente al cañón, y bueno, pues por cada disparo que echas, pues bueno, sale una bola. Hay marcadoras que cada vez que aprietas el gatillo, pues bueno, pueden salir 8 bolas a la vez, las nuestras van de uno en uno, porque bueno, la gente si no se podría arruinar en cuanto a bolas. Oye, Ñaut, pero habrá reglas, ¿no? Esto no es dejarlos en uno de esos escenarios que nos has contado y que empiecen a marcar o a disparar. No, sí, eso es lo que dices tú. Hay unas reglas y son súper importantes. Siempre cuando llega un grupo, siempre hay un monitor esperándoles para darles todo el equipamiento. Firman unas hojas en las que, bueno, pues responden un poquito de sus propios actos en caso de no cumplimiento de las normas, y luego les llevamos a los campos. En los campos pues ya les explicamos sobre todo que tienen que hacer caso al monitor en todo momento. Y luego, súper importante, es el tema de la máscara. La máscara de cada campo tiene una zona neutral, donde es el único sitio donde se puede levantar la máscara. Una vez que cruzan esa red y están dentro del campo, pues bueno, en absoluto, o sea, nunca se puede levantar la máscara, hasta que lleguen a la zona neutral. Y luego, pues bueno, sobre todo no se pueden disparar a menos de 5 metros, y que no cojan bolas usadas del suelo, porque bueno, las bolas son biodegradables, entonces con el tiempo y con el agua lo que hacen es hincharse y se hinchan y desaparecen. Y la gente que va
yo que sé, puede plantearos su propia película. Imagínate, uno pues quiere montárselo así en plan Rambo, todos contra uno, ahí huyendo el hombre ahí subiéndose a un árbol, o yo que sé, unos que están ahí tranquilamente de picnic y que invasión, eso es un clásico también, o ya las historias ya están prefabricadas. No, sí que lo solemos preparar pues según los grupos. Normalmente cuando vienen, que muchas son despedidas de solteros y solteras, también todo hay que decirlo, pues bueno, siempre le tienen ganas al de la despedida, no sé por qué, pero siempre quieren hacer algo. Entonces, pues bueno, lo solemos poner a veces, igual se ponen todos en una cima, y el de la despedida, pues bueno, tiene el objetivo de llegar a un punto concreto, entonces todos le disparan a él. Él es el blanco y bueno, pues algunos la verdad es que se quedan a gusto después. Dispara, eso sí, el de la despedida también les avisa que la próxima él también se va a poner duro con ellos. Pero bueno, sí, sobre todo en las despedidas de solteros sí que les dejamos un poquito que ellos nos digan qué es lo que quieren. Y este paintball Iturguchi en Galarreta me sale caro, entonces para ver si voy ahorrando ya para el fin de semana. No, a ver, caro, todo depende de las bolas que se gasten. La gente se gasta una media entre 40 45 euros, que sería una media entre 500 600 bolas. Hay gente que se gasta 35 euros y gente se va a gastar hasta casi 70 euros por persona. Eso ya depende de la economía de cada uno y de las ganas que tenga de disparar. Yo siempre digo, es mejor venir cada 2 años y quedarse a gusto que no ir 2 o 3 veces al año y quedarte a medias. Pues bueno, pues vas un día y por lo menos te quedas a gusto. Oye, Ñaut, ya una última pregunta, nos han llamado por teléfono. ¿A partir de qué edad se puede practicar el paintball? Pues nosotros solemos poner así un margen a partir de 14 años. Sí que es verdad que han jugado chavales desde 12 años. Solemos funcionar mucho con icastolas también, entonces bueno, también depende de la corpulencia de la persona. Hay chavales que con 12 años tienen una corpulencia pues mayor que uno de 14. Pero bueno, a partir de 12 normalmente es con los que solemos hacer los grupos. Pues todas las dudas resueltas. Ñaut Ruiz de Guino del paintball de Galarreta, que se llama Iturguchi. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Vitoria. Pásalo bien. Vale, eskerrik asko zuei, gero arte.